Fundamentos de GNSS, parte 1. En este vídeo vamos a ver los fundamentos de los sistemas de posicionamiento global por satélite de navegación, los diferentes sistemas que existen. También vamos a ver la composición de la señal emitida por los satélites de la constelación GPS y las fuentes de error producidos en este tipo de sistemas. Lo primero que tenemos que tener claro es el funcionamiento de los sistemas de navegación global por satélite, los GNSS. Bien, esto es bastante básico, esta pequeña diapositiva, pero es muy importante tener este concepto muy claro. Lo que se mide en los sistemas GNSS son diferencias de tiempos. Tenemos un satélite que va a enviar una señal determinada por una frecuencia específica y tenemos receptores en la Tierra que tienen una copia exacta, más o menos exacta, de esta frecuencia y generan también esta señal. Entonces, midiendo el retardo que existe entre la señal transmitida por el satélite y la generada idéntica por el receptor, tenemos una diferencia de tiempo que multiplicado por la velocidad de la luz, en este caso, pues nos da la distancia entre el satélite y el receptor. Como la distancia no es exacta, una serie de factores que existen se le denomina pseudodistancia. En principio, con 3 satélites emitiendo estas señales y un receptor captando esas señales de esos 3 satélites, seríamos capaces de determinar la posición en la Tierra del receptor mediante la intersección de las 3 esferas determinadas por las 3 pseudodistancias como radio de esas esferas. Pero vamos a necesitar un cuarto satélite para poder establecer los errores que existen especialmente en el reloj, en el patrón de frecuencia del receptor, porque veremos que la copia de la señal que genera el receptor pues utiliza unas frecuencias menos precisas, unos patrones de frecuencia menos precisos que los embarcados en los satélites por razones obvias de coste. Entonces, este es el fundamento de los sistemas GNSS. Satélites que emiten señales, receptores que capturan estas señales y mediante la comparación entre lo emitido por el satélite y lo generado por el receptor, tenemos una diferencia de tiempo que multiplicado por la velocidad de la luz nos daría la distancia entre el satélite y el receptor. ¿Qué es lo que mide un sistema GNSS? Un sistema GNSS puede hacer 3 tipos de mediciones. Puede medir lo que hemos dicho pseudodistancias, que es la diferencia de tiempos entre la emisión de una señal desde un satélite y su recepción en un receptor. Por la falta de sincronía, como decía, entre los 2 relojes y además otros factores, la pseudodistancia corresponde a la distancia satélite-receptor con una precisión del orden del decímetro, ¿vale? Otra de las medidas que se puede hacer mediante un sistema GNSS es una medida de la onda portadora y es ni más ni menos que la medida del estado de la onda portadora y el número acumulado de longitudes enteras de onda obtenidas a partir de una combinación con una longitud de onda de referencia. Los cambios en la onda portadora reflejan los cambios en la pseudodistancia, pero son más precisas, del orden de 2 órdenes más. En el caso de la pérdida de señal que puede ocurrir, pues se pierde esta cuenta de ciclos enteros, ¿vale? Sabemos cómo es un patrón, una longitud de onda, ¿vale? Pues evidentemente cada vez que se completa un ciclo de esa longitud de onda, pues eso es un contador que el receptor va acumulando desde el momento en el que le empieza a llegar la señal. Si hay una interrupción por diferentes causas que veremos en este vídeo, pues se pierde esta cuenta, que es lo que se conoce como las pérdidas de ciclo. Y el tercer tipo de mediciones son las mediciones Doppler, que es el efecto Doppler por todos conocidos, que se debe al hecho de que el satélite con respecto al receptor se está moviendo. Entonces, esta variación de distancia, lo que es la velocidad en la dirección de la visual del satélite, hace que se puedan hacer también mediciones de este tipo de fenómenos. Y una última diapositiva, porque esto nos va a servir en lo que vamos a ver a partir de ahora, son los tipos de órbitas que pueden tener los satélites, los diferentes satélites
en este caso GNSS o de otro tipo. Los satélites pueden tener órbitas geoestacionarias, que todos sabemos lo que es, y a una altitud de unos 36.000 kilómetros de altura. Y bueno, estos son los satélites geoestacionarios que siempre van a observar, giran solidariamente con la Tierra, su periodo orbital es igual a la Tierra, entonces siempre van a ver la misma zona de la Tierra. En otros ámbitos, por ejemplo, el satélite que todos conocemos, el Meteosat, pues siempre está mirando digamos, a la parte de la Tierra donde está Europa y África, y ahí es donde va a estar mirando siempre para hacer las predicciones meteorológicas. Aparte de los de órbita geoestacionaria, están los satélites de órbita baja, que están más o menos con una altitud de 640 y 1.600 kilómetros, y los satélites de órbita media, unos 10.000 kilómetros, ¿vale? La mayoría de los satélites GNSS van a ser de órbita media. Y luego también hay otro tipo de satélites, como órbitas elípticas y demás, pero nos tenemos que quedar, sobre todo, con la diferencia entre los satélites geoestacionarios y los de órbita media. Bien. Una vez hemos hecho esta pequeña introducción al fundamento básico de los sistemas GNSS, a los tipos de medidas que realiza un GNSS, que lo veremos más en detalle en otro vídeo, y los tipos de satélites de las órbitas, vamos a hacer un pequeño repaso de las diferentes constelaciones GNSS que a día de hoy existen, están disponibles. Básicamente tenemos el más importante hasta la fecha, que ha sido el GPS, porque es el que lleva más de casi 30 años funcionando. Tenemos la constelación rusa, la GLONASS, tenemos la europea, Galileo, que pronto ya estará en funcionamiento operativo. Tenemos la constelación china, Beidou, y luego también tenemos otros sistemas que han ido evolucionando de sistemas regionales a sistemas también globales, como puede ser el japonés y el indio. Y aparte de eso, hablaremos de los sistemas regionales de aumentación, que son enfocados en diferentes zonas de la Tierra para complementar estos sistemas en términos de fiabilidad, de integridad, de mayor precisión y demás. Lo veremos. Entonces vamos a hacer un resumen de cada uno de estos sistemas. Comenzamos con el sistema GPS americano. El sistema denominado NavStar depende del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y empezó a desarrollarse en la década de los 70 del siglo pasado. Desde 1993 ya está operativo. Todos los sistemas de posicionamiento por satélite, de navegación por satélite, se dividen en tres segmentos. El segmento espacio, que son los satélites que están en órbita y también las señales que emiten y demás. El segmento de control, que son estaciones en tierra que se encargan de monitorizar a los satélites, enviar correcciones a las órbitas, correcciones a los mensajes y demás, y aparte materializan el sistema de referencia del propio sistema. Y luego el segmento usuario, que son todos aquellos receptores en tierra encargados de usar las señales que transmiten los satélites del segmento espacio. Bien, entonces el segmento espacio, segmento de control y segmento de usuario. Vamos a ver el segmento espacio del sistema de posicionamiento global. El GPS, en principio, se diseñó para que fueran 21 satélites activos más 3 de reserva. A día de hoy, lo tenéis en la figura de la derecha, pues a fecha de 20 de febrero de 2020 hay 31 satélites operacionales en la constelación GPS. Estos satélites se encuentran en 6 órbitas cuasi circulares a una altitud de 20.000 kilómetros. Tiene 12 horas de periodo de revolución, lo que garantiza que tenemos una misma configuración 2 veces al día y repitiéndose esta configuración con 4 minutos de antecedencia en cada día solar. O sea, cada día que pasa tenemos la misma constelación 4 minutos antes. Y también es importante saber que la sustitución de estos satélites se realiza en bloques. Entonces, de esta manera, bueno, como decíamos, tiene más ahora de 30 satélites. Como veis aquí, en la tabla de la derecha, pues tenemos los dos grupos, ¿no? Los que llaman los legacy, que son los antiguos, los que ya son, los que estén anticuados, siguen utilizando, pero que son de una generación más antigua, y los de la constelación más moderna. De los legacy, hablamos de los bloques 2A, que ya no existe ninguno en operación,
Pero el bloque 2R, pues hay 11 y después ya de los modernos, del bloque 2RM hay 7 operacionales a día de hoy, el 2F12 y ya del bloque 3 hay de momento 1. Si vais viendo las características, según se va modernizando la constelación, también se van incluyendo nuevas funcionalidades. Por ejemplo, en el bloque 2R pues existía el código CA, que todo esto lo veremos luego, modulado en L1, un código P en L1, modulado en L1 y en L2. Y bueno, pues era un poco, se diseñaron para casi 8 años y demás. Bien, a partir del bloque 2RM tienen todas las señales de lo que se denominan los legacy, pero además le añadían una segunda señal civil en la portadora L2, el L2C. También un código nuevo militar para ser más resiliente frente a posibles ataques a la señal. Estos se lanzaron entre 2005 y 2009. En el bloque 2F, pues ya va habiendo, introducen una nueva frecuencia, la L5, para aplicaciones de navegación, unos relojes atómicos más avanzados, y se lanzaron entre 2010 y 2016. A partir de 2018 se están lanzando los del bloque 3 y bueno, pues se mete una cuarta señal civil en L1, mayor integridad y precisión y se incorporan, por ejemplo, reflectores láser y demás. Bien, entonces veis, son pequeñas cosas que está bien que sepáis. Toda esta información lo tenéis sacado de esta página web en el que, bueno, hay un pequeño resumen de la constelación bastante actualizado y de hecho, pues bueno, podemos verlo aquí en un momento. Os recomiendo que le deis una vuelta para que tengáis más información más detallada sobre tanto del sistema GPS en general como el segmento de control y demás cosas. Bien, continuando. Estos satélites a bordo llevan unos relojes atómicos, ¿vale? Los más antiguos llevaban de rubidio y de cesio, pero actualmente los más modernos llevan máseres de hidrógeno, como los satélites de Galileo. Y estos relojes proporcionan una frecuencia estándar de alta precisión. Generan una frecuencia mediante la oscilación de los propios osciladores de los átomos de hidrógeno de 10,23 MHz. Esto es un patrón de tiempo, de frecuencia y de tiempo en este caso. Bien, tened en cuenta que aplicando aquí la fórmula de espacio es igual a velocidad por distancia, si en este reloj existe un milisegundo de error en la generación de esta frecuencia, multiplicado por 3 por 10 a la 8 metros por segundo, pues nos sale 300 kilómetros de error en pseudodistancia. Por eso es tan importante utilizar relojes atómicos de gran precisión. Si veis aquí, los primeros satélites que se ponían en los satélites, de los Legacy, eran osciladores de cristal de cuarzo y en 30 años perdían un segundo. No es que sean poco precisos ni mucho menos, pero con el paso del tiempo y la técnica va mejorando, ahora mismo los máseres de hidrógeno, el tiempo que tiene que transcurrir para que esa frecuencia de referencia pierda un segundo, pues me pierdo en los ceros, pero son que 30 millones de años, no, es una barbaridad, es muchísimo, son muy estables y por eso se utilizan este tipo de relojes de osciladores atómicos. Bien, tenemos osciladores atómicos que generan una frecuencia estándar de 10,23 MHz. Entonces, por multiplicación, simplemente, vamos a obtener las frecuencias de las ondas portadoras, que son continuamente emitidas por los satélites. Si multiplicamos esa frecuencia por 154, tenemos L1, que son 1575,42 MHz. Si multiplicamos por 120, tenemos L2, y si multiplicamos por 115, tenemos L5. Esta información es bastante importante porque son las frecuencias a los que emitan los satélites y corresponden a longitudes de onda, ahí lo tenéis, de aproximadamente 20 centímetros, 24,4 y 25,5 centímetros. Bien, estas portadoras lo único que es una onda portadora, que se va transmitiendo en el espacio, pero no aporta ninguna información. La información que dan los sistemas
globales de navegación por satélite se hace a través del código que mandan los propios satélites, bueno, el código principalmente para identificar el satélite y el mensaje de navegaciones, donde va a estar toda la información. Entonces, esto se va a incluir de una manera que veremos dentro de la onda portadora, ¿vale? Pero lo que interesa en este momento es saber en qué frecuencia se emite el GPS y los tipos de relojes atómicos que utiliza. Bien, segmento espacio, satélites en órbita, segmento de control. El segmento de control lo que se encarga básicamente es de observar a los satélites, bueno, capturar las señales que mandan los satélites para determinar sus órbitas y su comportamiento, hacer una serie de operaciones y luego emitir a los propios satélites correcciones, ¿vale? Que correcciones, oye, mira, cuando emitas el mensaje de navegación, pues esto es lo que tienes que emitir, estas son las correcciones, o incluso si se está cayendo un poco en la órbita por lo que sea, pues levantarlo, ese tipo de cosas. Entonces, un segmento de control siempre tiene 3 componentes. Esto lo veremos en cualquiera de los sistemas de navegación. El primero es una estación maestra de control y un backup. Siempre tiene que haber un backup en este tipo de sistemas tan caros y tan críticos. Es responsable de mantener la operación de los satélites GPS, determinar el tiempo GPS y el cálculo y almacenamiento de mensajes de navegación. Está en Colorado Springs, pero tiene el backup que decíamos también en California. Bien, luego tenemos una serie de estaciones monitoras que en su día eran 5 o 6, ¿vale? Pero con la evolución del sistema pues ha ido ampliándose este número de estaciones. Lo que hacen son 11 a día de hoy, a partir de la modernización de 2005, lo que hacen es observar a los satélites y calcular sus órbitas, las cuales lo envían a la estación de control. Y luego tenemos una serie de antenas terrestres que una vez que la estación maestra pues, calcula las órbitas y las correcciones a los relojes, pues entonces estas antenas se encargan de enviar a estos satélites estas correcciones, ¿vale? Es bastante simple el esquema de cómo funciona esto. Bien, las efemérides, cuando hablamos de efemérides de los satélites, se refiere a las posiciones en las órbitas, la posición del satélite en el espacio. Estas efemérides en el sistema GPS se refieren al sistema WGS, esto no suena a todos. Actualmente la versión vigente es el WGS 84. Bien, el tiempo GPS, en la época inicial es un tiempo atómico, hemos visto, y la época inicial es el 6 de enero de 1980, las 0 horas de tiempo universal coordinado. Y a día de hoy pues difiere del UTC, lógicamente, por los segundos intercalares y entonces, bueno, difiere. Y con respecto al tiempo atómico internacional, pues la diferencia es fija de 19 segundos. ¿Vale? Como digo, la diferencia entre el tiempo GPS y el UTC pues se incluye en el mensaje de navegación. Esto es lo que dice después de que el GPS es, por lo tanto, un sistema muy eficiente de transferencia de tiempo, pues es también algo bastante importante. Dentro de las aplicaciones siempre pensamos en navegación, en coordenadas, pero también es un sistema de sincronización de tiempo muy importante. De hecho, casi todas las, por ejemplo, transferencias bancarias se refieren siempre al tiempo GPS. Por eso son sistemas estos de navegación por satélite que son críticos. Si son atacados o sus servicios se vienen abajo, pues hay muchísimos aspectos críticos para nuestra vida diaria que se verían afectados. Añado además la información de la semana GPS, porque es algo que es importante que sepáis, sobre todo, lo comentaba aquí, ¿no? El sistema de, por ejemplo, el WG84, que se actualiza a intervalos bajo el nombre WG84GXXX, donde XXX indica el número de semana GPS. La semana GPS no es más que el número de semanas desde que el tiempo GPS fue 0, la medianoche del sábado al domingo del 6 de enero de 1980, y se mide según un módulo de 1024. Entonces, como van pasando las semanas y ahora mismo pues estamos a más de 1024 semanas desde el 6 de enero de 1980, pues entonces este módulo hay que reiniciarlo periódicamente. La primera vez que se reinició fue el 22 de agosto de 1999 y el año pasado pues también se tuvo que reiniciar hace el 7 de abril de 2019 se tuvo que volver a hacer.
Segmento espacio, segmento terreno, el segmento usuario. El segmento usuario es cualquier receptor o grupo de receptores GPS en tierra, mar, aire o incluso en el espacio. Y todo software o aplicación de explotación de datos GPS recogidos por el receptor. Aquí esto es de la página web de Galileo, por ejemplo, y entonces hablamos de aplicaciones, el segmento usuario, por ejemplo, en agricultura, en sincronización de tiempos, en aviación, en smartphones, en digamos, aplicaciones topográficas o geodésicas, navegación marítima, navegación por ferrocarril, navegación por coche y muchas más. ¿Vale? Un segmento usuario, entonces hablamos de receptores. Estos receptores podemos clasificar las partes de estos receptores según 3 grupos, ¿no? Un receptor siempre tiene que tener una antena, que es mediante la cual vamos a recibir la señal, una sección de radiofrecuencia, que es donde el receptor va a separar las diferentes señales que le llegan de los satélites, tiene que ser capaz de discriminarlas, y esto lo hace en la sección de radiofrecuencia, un microprocesador que necesita para hacer, según el receptor sea más o menos sofisticado, pues podrá hacer más o menos cálculos, tiempo real, por ejemplo, un receptor que tenemos nosotros en los teléfonos móviles, pues es simplemente capaz de medirnos distancias de código y darnos la posición con respecto a medidas de código, pero se están creando más chips más avanzados y pronto pues en los teléfonos móviles podremos hacer más cosas más sofisticadas al ser ya o sea, de tipo bifrecuencia, ¿no? Capaz de capturar dos frecuencias y hacer más cosillas interesantes. Bueno, aparte de eso tenemos un oscilador. El oscilador, como hemos dicho, necesitamos una fuente, un patrón de tiempo que nos dé esa frecuencia de ese patrón de referencia y que podemos compararlo con lo que nos envía el satélite y a partir de ahí estimar la distancia. Y por supuesto una fuente de alimentación que proporcione la energía necesaria para que todos los elementos anteriores funcionen. Aparte de eso, tenemos lo que se denominan elementos accesorios, que es una interfaz de usuario con la que el usuario puede interactuar con las diferentes funcionalidades que tenga el receptor, memoria más o menos grande para almacenar coordenadas o sesiones, y un dispositivo de puesta en estación que puede o no tenerlo. Todo esto puede o no puede tenerlo el receptor. Un trípode, por ejemplo, en el caso de una aplicación topográfica. Y luego tenemos otros elementos. Dispositivo de retransmisión. Si queremos una aplicación en tiempo real, por ejemplo, pues a lo mejor necesitamos, en función de lo que utilicemos, pues un dispositivo que sea capaz de comunicarse con algún caster. Bueno. Y aparte de eso, una conexión a frecuencia externa, tiempo. Antes, principalmente antes, no sé si ahora probablemente también se utilizará en algún campo, pero antes cuando no había muchos satélites en órbita, pues a veces se incluía un reloj, un oscilador externo que se enchufaba directamente al receptor y nos proporcionaba una frecuencia adicional de referencia a partir de la cual pues que actuaba como ese cuarto satélite que nos permitía modelar los errores en los relojes, ¿vale? Entonces son otros elementos que puede tener un receptor. Pasamos ahora al sistema ruso, al sistema GLONASS. Es similar al GPS, se comenzó a desarrollar en los años 70, pero en los años 90, con la caída del bloque soviético, pues sufrió un parón, lógicamente, bastante importante, pero luego como se ha ido resucitando, se resucitó el programa y fue evolucionando y a partir del 2010 pues también está operativo, funciona y muchos receptores pues tienen incorporado ya tienen la opción de seguir a satélites de la constelación rusa GLONASS. El segmento espacial está formado por 24 satélites con 3 de reserva, configurados en espacios regulares de 45 grados, en 3 órbitas circulares, separados 120 grados una de otra, con una inclinación de 65 grados y una altura de 20.000 kilómetros aproximadamente. El tiempo de revolución de cada satélite son 11 horas y 15 minutos y, por lo tanto, cada 8 días se repite la constelación, se repite la misma configuración de la constelación. También hay diferentes bloques de la constelación. Tenemos los originales, que son 1982, después GLONASS M desde 2003 y después GLONASS K desde 2011 y K2 desde 2018. Realmente hablamos de los satélites GLONASS, los operativos son
a partir de 2003. Los anteriores pues, son como los legacy del GPS, ¿no? Aquí hay una pequeña diferencia con respecto al GPS y es importante, y es que aquí se utilizan dos frecuencias, dos ondas portadoras, ¿vale? La G1 y la G2 con esas frecuencias. Pero se utilizan diferentes frecuencias por multiplicación y demás para cada satélite, a diferencia de los GPS que emiten todos los satélites las mismas frecuencias, lo que cambia es el código asociado a cada satélite, que ya lo veremos. Entonces, en GLONASS existen satélites que transmiten en la misma frecuencia, pero como están en las antípodas, un receptor nunca se va a confundir y va a saber discriminar perfectamente qué satélite está observando de estos dos posibles que emiten en la misma frecuencia. De la misma manera que en el GPS, pues existe un código de precisión estándar, el CA, y uno de alta precisión para aplicaciones militares. Y están modulados en las portadoras, pero estos códigos son los mismos en todos los satélites. Entonces, esta es la diferencia entre GPS y GLONASS. En GPS las frecuencias son las mismas y lo que cambian son los códigos, y el código CA en este caso cambia en GPS, y en el GLONASS las frecuencias son diferentes, aunque hay dos satélites siempre que emiten la misma frecuencia, y los códigos son los mismos. Bien. Y a partir del 2011, con GLONASS-K, pues existe otra frecuencia portadora, que es la G3, con un código adicional civil y militar. Luego veremos la comparación de todas las frecuencias donde trabajan para que veáis que todas trabajan en el mismo rango y que todo tiene un sentido. El segmento de control, pues aquí, como Rusia es un país muy, muy grande y se extiende mucho en longitud, pues tiene el mismo esquema que GPS, con una estación maestra en las afueras de Moscú y diferentes estaciones monitoras y de tracking, o sea, que observan a los satélites para modelar sus órbitas y que luego unas antenas que envían información a los satélites. Y este segmento de control, este segmento terreno, pues materializa el sistema de referencia, el PZ90, y bueno, pues coincide en unos decímetros con WGS84 y TRF. El sistema de tiempo de GLONASS utiliza la UTC más 3 horas, y entonces, bueno, pues está afectado de los segundos intercalares en UTC. Pero bueno, esto también lo transmite evidentemente el propio satélite. A diferencia del GPS, que el GPS, como hemos dicho, es un tiempo atómico con una diferencia siempre estable con el tiempo atómico internacional. Pasamos ahora al sistema chino, el sistema Beidou. Históricamente existen 3 generaciones. Comenzó como un sistema de navegación regional en China con 2 satélites geoestacionarios. A partir del 2000, aunque actualmente está desmantelado. ¿Por qué? Porque a partir del 2011 comenzó la segunda generación, que recibe el nombre de Beidou 2 o Compass, que ya utilizaba con satélites en órbita media, y a partir del año 2015 China lanza la tercera generación, que es el Beidou 3. Y actualmente este sistema se compone de 5 satélites geoestacionarios, 27 satélites de media órbita a 21.500 kilómetros de altura y 3 planos orbitales de 56 grados de inclinación, y 3 satélites en órbitas inclinadas geosíncronas a 36.000 kilómetros de altura. Este sistema emite en 3 bandas, en 3 frecuencias, B1C, B2A y B3I, se denominan, que se solapan con Galileo, con las de Galileo que veremos, y con códigos específicos para cada satélite, como el sistema GPS. El segmento terreno, como China también es un satélite bastante grande y de hecho el sistema cuenta con satélites geoestacionarios, pues entonces interesa tener estas estaciones por aquí, en lo que es el país. Lo mismo, tiene una estación maestra de control cerca de Pekín y luego tiene unas estaciones de monitorización y de transmisión repartidas por todo el país y también en el mar del sur de China. El datum del sistema está alineado con el China Geodetic Coordinate System del año 2000, que es consistente con el ITRS, y el sistema de tiempos de
de este sistema pues es el Beidou Time, que es atómico también y sin segundo intercalar. Entonces sería como misma filosofía que el GPS. Y he dejado para el final el sistema Galileo, que por ser el europeo pues es el más importante. Hasta ahora hemos utilizado todos GPS, pero a partir de 2020 supuestamente deberíamos ser capaces de ser independientes en cuanto a este tipo de servicios. Ahora los americanos pues se han portado bien, pero en el futuro podrían cerrar el sistema solo para ellos y entonces en Europa no tendríamos este tipo de servicios que ya son vitales y críticos en demasiadas aplicaciones. Bien, el programa Galileo arranca en 2003 como un programa coordinado entre la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea. Si veis, en 2005 se lanzaron 2 satélites, el GOV-A y B, como un sistema de testeo. En 2013 se hizo la validación de 4 satélites, como hemos visto 4 era el número mínimo, entonces con eso ya se probó que el diseño del sistema funcionaba. A partir de 2016 comenzaron ya en pruebas de los primeros servicios, como el servicio abierto, que ahora veremos, el Search and Rescue, el Public Regulated Service, de servicio público regulado. A partir de 2017 y 2019 empieza la fase de explotación y se espera que a partir de 2020 ya el sistema sea completamente operacional, con más de 30 satélites en órbita y una infraestructura en el terreno pues ya completada. El segmento espacial de Galileo consta de 27 satélites más 3 en reserva, distribuidos cada 40 grados en 3 órbitas circulares separadas, 120 grados entre ellas, con una inclinación de 56 grados y una altitud de 23.260 kilómetros. El periodo de revolución es de 14 horas 4 minutos por cada satélite, repitiéndose, por lo tanto, la constelación cada 10 días. Yo observo ahora mismo y sé que en 10 días exactos pues voy a tener la misma configuración. Cada reloj, cada satélite lleva 2 relojes atómicos de rubidio y 2 másers de hidrógeno. Siempre se llevan 2 y 2, se lleva un backup en caso de fallos. De hecho, hace poco, relativamente poco, hubo un fallo importante, no sé si el año pasado, en 2019 o en 2018, hubo un fallo importante y fue precisamente que fallaron una serie de relojes. Entonces, por eso siempre se llevan 2 de cada tipo. Para el caso de que falle uno, siempre tener otra frecuencia y que ese satélite no se quede inservible. Y todos los satélites llevan reflectores láser para ayudar en la determinación de las órbitas de los propios satélites. Los satélites en Galileo emiten en 3 portadoras, lo que se denomina la E1, E5A y E5B, o sea, E1, E5 y E6, pero en E5 se distingue entre E5A y E5B. Y cada satélite tiene un código determinado, que es también como el GPS. O sea, el único que se comporta de manera extraña o rara o diferente al resto es el sistema GLONASS. Aquí tenéis una comparación de las frecuencias GPS y las frecuencias en Galileo. Si veis, por ejemplo, L1 se solapa perfectamente, o mejor dicho, E1 se solapa con L1, esto se hace así, evidentemente, para que un receptor en Galileo sea capaz, diseñado, cuando se diseña un receptor, pues que sea capaz, si observa en esta frecuencia, pues sea capaz de captar tanto L1 como E1 y sea capaz de utilizar los 2 sistemas, GPS y Galileo. E6, por ejemplo, no se contempla nada con respecto a GPS, es independiente, digamos, pero luego en E5A, por ejemplo, se solapa con el E5 y E5B está un poco entre el E5 y el E2 de GPS. Ahora, cuando veamos todas las frecuencias, pues veremos un poco cómo está todo planteado. Aquí hablo, esto es algo actualizado a 14 de abril de 2020, aquí os hablo de los servicios Galileo. Esto es importante porque es nuestro sistema europeo y bueno, por esto es importante que profundicemos más en estas cosas. Los servicios de Galileo desde los últimos años han cambiado bastante y ha sido algo que ha ido cambiando en función del diseño de estos propios servicios, ¿no? Y a día de hoy, bueno, a 14 de abril de 2020, pues estos son los 4 servicios que va a ofrecer Galileo. El servicio abierto, el Open Service, que va a ser para cualquier usuario sin ningún tipo de coste. Y además va a añadir en el mensaje de navegación una información sobre autenticación que va a ser bastante importante, es algo adicional que añade este sistema de
Galileo. Luego tiene un sistema de alta precisión que va a complementar el del servicio abierto, el Open Service, utilizando además una frecuencia adicional y que va a poder ser incluso encriptado, ¿vale? Esto, por supuesto, será de pago, ¿no? Para servicios de valor añadido. Luego tiene el servicio público regulado, que es un servicio que se ha diseñado específicamente para usuarios gubernamentales, para aplicaciones pues, de tipo de seguridad y demás, ¿vale? Que necesitan una continuidad en el servicio y una integridad en la señal pues bastante importante. Y luego tiene también el servicio de Search and Rescue, que es la contribución de Europa al sistema COSPAS SARSAT, que es para solicitar, bueno, para recoger solicitudes de ayuda por ejemplo, en alta mar, ¿no? O sea, estimar la localización de algún accidente en alta mar, por ejemplo, y este tipo de cosas. Son satélites de diferentes constelaciones que ayudan en esto. El segmento terreno de Galileo pues sigue la misma estructura. Aquí lo único que cambia, esta figura lo que intenta un poco mostrar, pues es eso, el flujo de cómo se ponen los satélites en órbita, ¿no? Tenemos 30 satélites en órbita. Cuando se lanzan, pues hay estaciones dedicadas a testear que la órbita es la que tiene que ser y ponerlo en la órbita en la que tiene que estar. Luego tienes unos centros que monitorizan estos satélites en las primeras etapas de su despliegue, de su puesta en órbita, y una vez que ya están operativos, pues tienes 6 estaciones de tracking que van siguiendo la información de los satélites y que nos envían a los centros de control, y que luego hay unas antenas que son 5 antenas que van enviando esa información actualizada sobre órbita, sobre tiempo, sobre correcciones y demás a los propios satélites. Aquí os pongo la web de la Agencia Europea de los Sistemas Globales de Navegación, que también merece la pena que la exploréis un poco, porque tenéis información sobre qué es GNSS, tiene muchos vídeos, tiene muchas cosas explicativas, e incluso sobre Galileo y sobre EGNOS, que también lo veremos ahora. Entonces os animo a que la exploréis un poquillo. El segmento usuario de Galileo, pues son todas esas aplicaciones, todos esos usuarios, todos esos receptores que están en tierra o incluso en el espacio, pues observando estas cosas. Existen multitud de iniciativas dentro de la Unión Europea, de la Comisión, para fomentar el uso de Galileo, y están dando bastante uso a esto. Aquí incluso hay un canal en YouTube que es bastante curioso y bastante interesante, que se llama Use Galileo. Entonces, si queréis echar un buen rato viendo en qué se puede utilizar, y algunos vídeos bastante de coña que tienen, pues está curioso. Vale, hemos visto 4 constelaciones y este cuadro sirve un poco de resumen, ¿no? Tenemos los 4 diferentes sistemas de GNSS, los satélites que existen planeados, ¿vale? Cómo están configuradas las constelaciones, en cuántos planos y demás, los servicios que proporciona. Hablaba en Galileo del Open Service, del Commercial Service, que es el High Accuracy Service, porque, como os he dicho, la actualización de la diapositiva era del 14 de abril y esto es de un libro que a lo mejor tiene 2 años y ya está un poquito antiguado, pero bueno. Y luego el Public Regulated Service. Aquí en GPS y en GLONASS, cuando veis SPS, quiere decir Standard Positioning Service, que es lo mismo, el servicio de posicionamiento equivalente al Open Service de Galileo, y el PPS, que es el Precise Positioning Service, que es para ámbitos militares, de seguridad, etcétera, etcétera. Aquí en el sistema chino, pues veis, por ejemplo, el WAS, ¿no? Que es un Wide Area Differential Service, que es un sistema de ampliación, un sistema de aumentación, vaya, que lo veremos, ¿vale? Aquí también los años de inicio, la cobertura que tiene y las frecuencias, ¿vale? Aquí tenéis las diferentes frecuencias que utiliza. Aquí en GLONASS hablaba yo, ponía G1, G2, G3, pero bueno, aquí lo habla L1, L2. Bien.
Y esta diapositiva es una comparación de frecuencias, como os decía. Aquí tenemos las frecuencias GPS, L1, L2, L5. En GLONASS, como veis, pues la G1 está fuera de lo que es L1 de GPS, pero tiene cierto solape con L2. Galileo, hemos dicho que se solapaba E1 con L1, E5A con L5, pero E6 iba un poco a su bola. Y en Beidou, si veis, pues Beidou también diseñó el B1 para que se solapara con Galileo y con GPS, B3 para que se solapara con E6 y con G2 de GLONASS, y el B2 que se solapase tanto con L5, con E5, con E5B de Galileo y con G3 de GLONASS. Todo esto tiene su explicación, tiene su porqué, y nosotros al fin y al cabo, dentro del Instituto Geográfico, pues nos vamos a dedicar a aplicaciones de posicionamiento y vamos a utilizar un número reducido de todas estas frecuencias, pero pensar que en navegación aérea pues utilizan el L5, los servicios, el Public Regulated Service utiliza, por ejemplo, E6, entonces eso no se utiliza en topografía normal, o sea que todo esto tiene su explicación, el porqué de tantas frecuencias. Bien, después de los sistemas globales, pues están los regionales. Exacto. Hay sistemas, hay países que han desarrollado sus sistemas solamente para ellos. No les interesa un sistema global porque no tienen intención de eso, pueden utilizar los sistemas de otros países, pero sí que quieren que en sus regiones de influencia pues sí que tengan sus sistemas regionales. Entonces, muy brevemente, una diapositiva por cada satélite. El sistema indio, el Indian Regional Navigation Satellite System, con 7 satélites en órbita, 3 en órbitas geoestacionarias y 4 en geosíncronas oblicuas. Y a partir de 2017 fallaron 3 relojes de rubidio, por ejemplo. Entonces, es lo que os decía, que fallan, ¿no? El área de utilidad de este servicio, pues tenemos la primaria, que sería lo que es la India, pero luego tienen una área secundaria definida, pues que ya afectaría a la parte oriental de África, parte de Oceanía y prácticamente hacia Asia Central. El segmento terreno, pues como podéis ver, tiene estaciones repartidas por toda India. Aquí no voy a pararme mucho. Y luego tenemos el sistema regional japonés, el Quasi-Zenith Satellite System, con 3 satélites en órbitas elípticas altas y uno geoestacionario. Y este sistema, lo curioso que tiene es que al menos un satélite de los elípticos siempre va a estar en el cenit en todo momento. Esto es importante porque minimiza muchos errores de los que se producen. Y bueno, y esto es un poco el sistema, ¿no? De cómo está montado con estaciones desde la India hasta Hawái. Y esto lo que busca es un poco la zona de influencia de Japón, que es las principales islas, las 3 islas principales de Japón, pero también la parte sur y de esta parte del Océano Pacífico. Bien, nada más. Este es otro cuadro de resumen de comparación de estos 2 satélites, por si pudiera facilitaros un poco el estudio. Bien, aparte de los sistemas globales y regionales, tenemos los sistemas de aumentación de estos servicios globales. Los servicios globales actúan a nivel mundial, pero interesa que en una zona concreta pues tengamos una información más precisa o que se puedan enviar desde satélites propios de sistemas de aumentación correcciones a las coordenadas que nos interesan. ¿Por qué son necesarios? Os comento. Porque en un sistema GNSS se producen errores que no están asociados con el propio diseño y funcionamiento del sistema en sí. Estamos hablando de que el receptor que nosotros usamos se produce un retraso, porque esa frecuencia son relojes que son considerablemente más baratos que los de los satélites, entonces se va a producir siempre un desgaste, un retraso. Y eso no tiene que ver con el diseño del sistema GNSS ni el sistema Galileo en sí. Eso es las empresas que lo fabrican, que obviamente utilizan un tipo de reloj de osciladores, porque no van a utilizar osciladores que valen decenas de miles, cientos de miles, millones de euros. Pues si no, nadie utilizaría esto. Aparte, tenemos que la señal atraviesa la atmósfera, entonces se producen errores en la troposfera, en la ionosfera, incluso errores de multipath por rebotes de la señal cuando llega al receptor. Entonces, se produce una serie de errores que son independientes del propio diseño y operación del sistema en sí. Entonces, un sistema de aumentación es aquel
que proporciona información sobre la precisión. Esto es importante y esto es, todos lo entendemos, ¿no? O sea, me puede dar información de la precisión, si el sistema me está dando una solución precisa o no, o cuánto. La integridad quiere decir que si la señal que me está llegando es la que me tiene que estar llegando y cómo me tiene que estar llegando. Porque una manera se puede atacar la señal, se puede hacer un jamming y se puede hacer una interferencia en la señal, y entonces un sistema de aumentación debe ser capaz de decir, de identificar que esto está ocurriendo. Imaginaos, pues eso, un avión que esté aterrizando y que esté basándose en un sistema de navegación en la aproximación al aeropuerto, pues debe utilizar un sistema de aumentación de este tipo que le diga si la señal que está recibiendo los satélites es la que tiene que ser o si le están tangando, entre comillas, porque si no le podrían mandar al aeropuerto para que se estrellara en algún lado. O sea, eso es así. Entonces, estos sistemas proporcionan información sobre si la señal que le está llegando al receptor es la que le tiene que estar llegando, ¿vale? O si ahí algo pasa. Y también la disponibilidad, ¿vale? Información de la disponibilidad de un sistema. Si el sistema se ha venido abajo, si un satélite te está dando, le ha pasado algo, pues también el sistema tiene que ser capaz de decirte qué está pasando, ¿vale? Y de esta manera mejoramos la solución en posicionamiento, navegación y sincronización de los relojes. Existen dos tipos de sistema, que son los basados en satélites, son satélites que están en órbita y nos proporcionan esta información, pero también puede haber servicios en tierra que nos proporcionan este tipo de información. El fundamento es igual en los dos, es utilizar datos de estaciones en tierra que miden de forma continua y cuya posición es conocida con mucha precisión. Si yo tengo estaciones en tierra con unas coordenadas que son muy precisas, porque yo sé que son esas, y voy midiendo las señales que me mandan los satélites, a partir de esas señales yo calculo coordenadas y evidentemente va a haber una diferencia, yo puedo estimar las diferencias que existen entre las que me dan los satélites y las que yo conozco, y esos diferenciales los puedo utilizar para enviar correcciones a otros receptores que estén observando por la zona. Aquí lo tenéis. Tenemos satélites, GPS, en este caso han puesto GPS, porque como el libro es americano, pues han puesto GPS, pero podría ser cualquiera. Y tenemos estaciones en referencia, que son, hemos dicho, de coordenadas muy conocidas. Entonces aquí veis que se producen efectos atmosféricos, por ejemplo, que también se producen errores en el reloj de los satélites y también en la órbita, en la determinación de la órbita de los satélites, incluso en la ionosfera también se producen efectos. Ionosfera, aquí más que atmósfera, sí, la troposfera, vale. Entonces, los satélites están emitiendo señales y tengo estaciones de coordenadas conocidas que están recibiendo esas señales. Como los conozco muy bien las coordenadas, pues puedo estimar lo que está pasando en función de las coordenadas que yo calculo en base a lo que me mandan los satélites. Entonces, estas diferencias, estas cosas que yo detecto, lo mando a la estación maestra del sistema de aumentación, que lo va a calcular, va a hacer modelos y demás, va a mandar esta información a una estación terrena, una uplink station, y esto lo va a mandar a un satélite geoestacionario del sistema de aumentación, imaginaos EGNOS, y entonces este satélite lo que se va a dedicar va a ser a mandar estas correcciones a receptores en tierra. Entonces será capaz de modelar efectos en la atmósfera o simplemente diferenciales, o incluso, lo que os decía, del estado de satélites determinados que no funcionan o si la señal está siendo atacada, ¿vale? Esto es un poco el fundamento de los sistemas de aumentación. Además, los satélites que se utilizan en estos sistemas son geoestacionarios porque están diseñados para cubrir una zona específica, ¿vale? De esta manera existen diferentes. Si veis aquí, todos en el hemisferio norte, ¿vale? Pero tenemos los americanos utilizan el WASS, bueno, el Wide Area Augmentation System. En Europa tenemos el EGNOS, que lo vamos a ver por ser europeo. Los rusos tienen su propio sistema, también los chinos, los indios y también los japoneses. Aparte de eso, también hay otros como bueno, también en Corea del Sur, en fin, ahí hay bastantes sistemas, cada país o cada grupo de países como la Unión Europea y demás, pues quieren tener sistemas de estos y es fundamental que los tengan para poder añadir una serie de servicios adicionales a los que proporcionan los sistemas globales de navegación por satélite.
Como veis, todos los satélites de los diferentes sistemas son geoestacionarios, unos tienen más y otros tienen menos. Un área de cobertura, unas fechas de operación, como veis todos comenzaron más o menos en la primera década del siglo XXI y emiten en frecuencias. Si os fijáis en las frecuencias, emiten en las mismas que el GPS, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al principio, claro, se creó el GPS y entonces estas constelaciones se crearon como complemento al GPS en las regiones de interés. Como os decía, vamos a hablar un poquito de EGNOS. EGNOS es un sistema que se utiliza en Europa se utiliza, como os decía, en aviación, en agricultura, en vehículos autónomos, en navegación, en 1000 cosas. La infraestructura de EGNOS, pues, consiste en 40 estaciones terreno que monitorizan a los satélites, 6 estaciones de navegación en tierra, 2 centros de control y principalmente, 3 satélites geoestacionarios. Es lo que tenéis que saber, que son los Inmarsat 3, un SES Astra y un SES 5 Astra 5B, ¿vale? Bueno, un Astra y un Astra 5B. ¿Y qué servicios proporciona el sistema de aumentación EGNOS? Pues 3 servicios. El Open Service, que es lo mismo que más o menos el Open Service de Galileo, es el mismo concepto, mejora la precisión de las medidas GPS al emplear mediciones de 3 satélites adicionales geoestacionarios, lo que os decía, el ejemplo que os ponía de las coordenadas. Aparte, tiene el servicio de Safety of Life, que distribuye la información de integridad, lo que aumenta la integridad del servicio de seguridad de tanto de GPS como GLONASS para el nivel requerido de la aviación civil. Y luego tiene lo que se denomina el EGNOS Data Access Service, que es para el acceso a datos, entre otras cosas, tiene más usos, pero bueno, que es uso estos datos en tiempo no real para desarrollo de aplicaciones de valor añadido. Bien, luego hablábamos de los sistemas de aumentación por satélite y ahora hablamos de los sistemas de aumentación en tierra. Como decíamos, es muy importante en aviación y el sistema es muy sencillo. O sea, tengo aquí una serie de balizas que lo que hacen es, tenemos los satélites GPS y los sistemas, por ejemplo, de satélite, otro sistema de satélite, y lo que tengo son estaciones en tierra conocidas que me van a mandar la información a los aviones que se vayan aproximando. Y otro ejemplo más de nuestro ámbito, pues son los sistemas, o sea, el servicio de posicionamiento en tiempo real del Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué es lo que hace? Pues proporciona correcciones, es una red de estaciones que proporciona correcciones a los receptores que operen en la zona de interés, en la zona que esté próxima a esas estaciones de referencia. Habiendo hecho ya un repaso de los diferentes sistemas globales, regionales y de aumentación, pues ahora vamos a ver un poco la señal GPS, cómo se organiza, cómo está formada. Vuelvo a poner esta diapositiva y recordamos que en los satélites hay relojes atómicos que se encargan de generar una frecuencia estándar de alta precisión, que son 10,23 MHz. Por multiplicación obteníamos las frecuencias de las ondas portadoras, las cuales por sí solas no nos ofrecen información ninguna. Lo que nos va a ofrecer información va a ser los códigos para saber qué satélite me está emitiendo, en el caso de GPS, y el mensaje de navegación, que es el que me va a dar información de las coordenadas del satélite y de mucha más información, las efemérides. ¿Qué información vamos a añadir entonces a estas ondas portadoras? Vamos a añadir 2 códigos en función de la portadora, pero bueno, añadimos códigos y un mensaje de navegación. Los códigos que utilizamos es el CA, o Course Acquisition, que proporciona el SPS, el Standard Positioning Service, equivalente al Open Service de Galileo. Este código es único para cada satélite y tiene una longitud de 1023 bits con una frecuencia de una décima parte de la frecuencia fundamental, es decir, 1,023 MHz y un periodo de 1 milisegundo. Además, la información que añadimos a las portadoras, aparte del código CA, es el código P de precisión.
que proporciona el Precise Positioning Service. Tiene una longitud, que lo veis ahí, de muchísimos, de muchos bits, con una frecuencia igual a la fundamental de 10,23 MHz y un periodo aproximado de 266 días o 38 semanas. De tal manera que, como recordáis que teníamos al orden de 30 satélites de GPS, pues se asigna un segmento semanal a cada satélite de este código. Conforme se lanzan nuevos bloques de satélites, se incorporan nuevos códigos. Por ejemplo, el código L2C a partir del bloque 2RN. Pero bueno, a nosotros nos va a interesar principalmente este código CA y este código P para nuestras aplicaciones geodésicas. Y aparte, añadimos el mensaje de navegación, que proporciona la información necesaria para la navegación en tiempo real. Bien, hablemos ahora de código de ruido pseudo-aleatorio. ¿Cómo podemos identificar un satélite de la constelación GPS? Bueno, nosotros, para los humanos, nos apañamos con el número Navstar, que es el número de orden de lanzamiento del satélite en la constelación, según el número de órbita y la posición que ocupa con números. Esto es como nosotros los identificamos, satélite, lo que sea, y vale, ya está. Pero los receptores o cómo se comunican en el sistema, cómo se identifican los satélites por los receptores, no lo hacen con estos números, sino que lo hacen a partir de lo que se denominan los PRNs o ruidos pseudo-aleatorios. ¿Esto qué es? Son secuencias binarias, cuando hablamos de cosas de binarias son ceros y unos, que son generadas por reglas, o sea, no son, por eso se llama pseudo-aleatorio, porque cuando tú ves en esta figura la secuencia de unos y ceros parece que es aleatorio, pero en realidad no lo es. Hay una manera de generarlos y demás. Entonces, por eso se llama pseudo-aleatorio. Bien, ¿y qué ocurre? Que cada satélite se le asigna, se crea un PRN específico para cada satélite. Entonces, este código pseudo-aleatorio va a ser a partir del cual el receptor va a saber qué satélite es el que le está enviando el que está recibiendo una medición en un momento determinado, ¿vale? ¿Cómo se integra este código, este ruido pseudo-aleatorio, en la portadora? Bien, mediante modulación. ¿Qué tipos de modulación existen? Muy básicamente, no soy ingeniero en telecomunicaciones, así que con esto os sobra. Se puede modular en amplitud, que sería el primer caso. Modular en amplitud quiere decir, como hemos dicho que el ruido pseudo-aleatorio era unos y ceros, pues allí donde sea 1, la portadora se queda como está. Y cuando sea 0, pues directamente no hay nada, la onda se cancela, digamos. Cuando vuelve a ser 1, pues sigue estando normal y cuando vuelve al estado 0, se para. Bien. Aquí esto no nos sirve porque se pierde información. Nosotros todavía, aparte de esto, nosotros modulando el código CA en la onda portadora, lo que vamos a permitir es que se identifique qué satélite está mandando la información. Pero claro, si nosotros nos quedamos aquí con esto a 0, pues no nos sirve, o sea, no estamos perdiendo información. Entonces, este tipo de modulación no nos sirve. Tenemos la modulación por frecuencia, en la que si tenemos estado 1, la onda se queda igual, pero en 0 se cambia la longitud de onda o el periodo de la onda portadora. Esto no nos sirve porque la frecuencia varía y entonces no podríamos utilizar esa referencia que tenemos en el receptor. No nos sirve, no podemos usar esta. Entonces nos queda la tercera opción, que es la que se usa en GPS, que es la modulación en fase. Que cuando sea en estado 1, la onda está tal cual, pero cuando es 0, le aplicamos un desfase de 180 grados y entonces es como que una reflexión especular más o menos y entonces seguimos y lo dejamos igual. Cuando pasamos otra vez al estado 1 le volvemos a aplicar un desfase de 180 grados y así sucesivamente, ¿vale? Esta es la modulación en fase, la que vamos a utilizar en GPS. Entonces, tenemos que el código pseudo-aleatorio de cada satélite, el cual es único para cada satélite y mediante el cual el receptor nos va a permitir discriminar qué satélite es, son ceros y unos. Pues nosotros a estos ceros y unos les aplicamos una función de estado de más 1 o menos 1. Cuando el código PRN sea 0, le asignamos un más 1. Cuando el código PRN sea 1, le asignamos menos 1. Tenemos aquí la onda portadora, la frecuencia fundamental,
Este sería el PRN, ceros y unos, y esto sería ya esta función de estado. Cuando el PRN sea 0, le aplicamos 1. Cuando el PRN sea 1, le aplicamos menos 1. Entonces tenemos 1, menos 1, 1, menos 1. ¿Vale? Y luego ya aplicamos esto a la onda portadora. Cuando el PRN es 0, la función de estado es 1, la onda se queda igual. Cuando el PRN pasa a 1, la función de estado es menos 1, le aplicamos el desfase de 180 grados. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y así es como se modula el código en la fase. Con esto, el receptor sería capaz de identificar qué satélite está midiendo en un momento determinado. Evidentemente observa diferentes satélites al mismo tiempo, que los separa en los canales de radiofrecuencia y podría asignar, vale, en este canal estoy mirando al satélite este, en este canal estoy mirando al satélite este. Y esto lo haría mediante esta modulación. Pero, donde está la información realmente y donde a partir del cual podemos utilizar el potencial del sistema GNSS para determinar coordenadas y para navegación y demás, es en el mensaje de navegación. Esto hay que añadirlo al código y hay que añadirlo en la portadora, de alguna manera. Entonces, esto lo que se hace, esto ya os digo que os lo pongo para que lo sepáis, pero no se llega tanto en esto y encima, bueno, en el caso de los geógrafos y el oral, no hay tiempo para llegar a hablar de estas cosas, pero bueno, por lo menos que se sepa. Bien, el mensaje de navegación tiene una característica que es de 50 hercios y entonces también tiene estado de esta manera, es como también un código con esa frecuencia. Entonces, lo que se va a hacer va a ser combinar el código CA con el mensaje de navegación utilizando lo que se denomina el módulo 2 aritmético. ¿Vale? Entonces, o que es equivalente a la operación de Unexclusive OR, lo que se denomina XOR. O sea que cuando el código pseudoaleatorio tenga 0 y el mensaje de navegación esté en 0 también, pues será 0. Cuando el primero tenga el código CA sea 0 y el mensaje de navegación sea 1, entonces será 1. En fin, estas son las reglas que se aplican y de esta manera, teniendo la portadora, teniendo el mensaje de navegación modulado, como hemos dicho antes, pues aquí lo único que se hace es entre código CA y mensaje de navegación se aplica esta regla de tal manera que vamos a seguir teniendo ceros y unos que vamos a aplicar en la portadora, resultando esto al final. Así es como se va a transmitir la información modulado dentro de una portadora, un código CA y el mensaje de navegación. Aquí lo tenéis en otro gráfico quizás un poco más claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos ondas portadoras, la L1 y la L2. Tenemos un código CA y un código P. Tenemos una llave, ¿vale? Que es lo que hace que se encripta el código en el caso de que sea necesario. Y un mensaje de navegación. Entonces, hemos dicho que el mensaje de navegación, mediante el módulo 2, se incorporaba al código P y al código CA, ¿de acuerdo? El código P encriptado o no, y esto luego se modulaba dentro de la onda portadora L1 y en el caso del código P también se hace con L1 y con L2. ¿Vale? Entonces, en L1 se transmitiría el código CA y el código P junto con el mensaje de navegación y en L2 únicamente el código P con el mensaje de navegación. Decía que éramos capaces de medir pseudodistancias a partir de código CA. ¿Esto cómo funciona? Sabemos que el código CA se repite cada milisegundo. Y el receptor, hemos dicho que tiene en su memoria una estructura del código y genera una réplica exacta. ¿De acuerdo? O sea, tiene el código pseudoaleatorio de cada satélite y entonces lo replica. Entonces, llega una señal de un satélite en un canal receptor y compara la modulación de la señal recibida con la réplica de ese código y se encuentra la sincronización. Aquí veis, esta es la réplica, digamos, exacta y esto es lo que le va llegando al satélite. Modulado en L1, ¿vale? En L1, en L2. Esto es lo que llega. Bueno, en el caso de CA es L1. Y si veis aquí, va analizando, la correlación es muy baja, pero llega un momento en el que es máxima. La columnita de verde se llena y entonces ese es el momento
en el que es capaz de decir, vale, ahora ya sé el desfase de tiempo que existe entre mi réplica y lo que me está llegando. Y a partir de esa diferencia de tiempo, entonces lo multiplico por la velocidad de la luz idealmente y entonces tengo la pseudodistancia, la distancia del satélite al receptor. ¿Cómo se miden las pseudodistancias a partir del código P? Como hemos dicho, tardaba en transmitirse 38 semanas y cada satélite transmite una porción equivalente a una semana de código. Entonces la secuencia de ese código P se repite una vez a la semana y existe un parámetro importante que es el Z-count, que es el número de épocas de 1,5 segundos de ese código desde el principio de una semana. Esto lo pongo porque luego en el mensaje de navegación es uno de los parámetros que se incorporan y por eso lo he puesto aquí. ¿Qué ocurre? Que al tener una longitud de onda 10 veces menor, son 29,32 metros de longitud de onda, el código P permite medir las pseudodistancias con una discriminación 10 veces mayor que el código CA. Nosotros con código CA podemos medir la distancia de nuestra posición con aproximadamente 10 metros de error, ¿vale? Nuestro móvil nos da nuestra posición con unos 10 metros de error, pero si utilizáramos el código P, pues lo haría con 1 metro. Entonces, imaginaos pues como es el ámbito militar, pues cualquier despliegue de un operativo militar, pues claro, tiene las coordenadas con 1 metro de precisión, lo cual es muy útil también para guiado de misiles, etc. Y aunque ya hemos introducido un poco el mensaje de navegación antes, ahora el apartado específico es lo que os quería comentar. ¿Qué contiene el mensaje de navegación? Mira, el mensaje de navegación contiene información sobre el estado de la sincronización de los tiempos, el estado de los satélites, si están operativos, si hay algún fallo o cualquier cosa, los parámetros para calcular las correcciones del reloj del satélite, las efemérides. Cuando hablamos de efemérides, lo he puesto abajo, informamos la información de un satélite en particular, las coordenadas, vaya, la posición y la velocidad de ese satélite. Correcciones a la señal por retardos atmosféricos, el almanaque de la constelación, que el almanaque es la información sobre toda la constelación GPS y los datos generales sobre todos los satélites en órbita. Aparte se mandan mensajes especiales y mensajes de uso militar. Toda esta información es lo que contiene el mensaje de navegación. ¿Cómo se estructura el mensaje de navegación? Pues ahí lo tenéis. Se envían lo que se denominan páginas. Cada página tiene una longitud de 1500 bits y tarda 30 segundos en ser transmitida. Cada página está constituida por 5 párrafos de 300 bits cada uno y que tarda 6 segundos en ser transmitido cada uno. Bien, cada párrafo comienza con una palabra de telemetría, TLM, que es necesaria para la sincronización, y otra palabra que se denomina la HOW, que es la Handover Word, con información relativa a la Z-count anterior que os decía, de tal manera que permite ajustar el código P de cada satélite. El mensaje completo consta de 25 páginas y en cada una de ellas los párrafos 1, 2 y 3 son los mismos, solo cambian el 4 y el 5, que llevan diferentes y que ya llevan el mensaje de navegación. Y el mensaje tarda en total 12,5 minutos en ser transmitido. Entonces, esto es una pequeña información. Os digo que aquí hay muchísimo que ampliar, pero no lo han solido preguntar en detalle y ya os digo que incluso en el examen oral es imposible llegar a hablar de esto, ¿no? Aquí tenéis otra manera de tenerlo explicado, ¿no? Son 25 páginas que tardan 2,5 minutos, cada página 30 segundos. Entonces, luego tenemos los párrafos que se emiten cada 6 segundos y cada párrafo está compuesta por palabras que son 0,6 segundos cada uno. El mensaje completo son 25 páginas, una página tiene 5 párrafos, un párrafo tiene 10 palabras y una palabra tiene 30 bits. Esto es la manera en la que se estructura la información en el mensaje de navegación. Yo os digo que tampoco os volváis muy locos con esto. Bueno, pues ya hemos visto un poco la señal GPS y ahora lo que vamos a pasar es a los fuentes de error en GNSS, que va a ser el último apartado, el último bloque de esta primera parte de sistemas GNSS. Hemos dicho que en los sistemas GNSS se van a producir una serie de errores, los cuales podemos clasificarlos en tres grupos diferentes. Los que se originan en los satélites, los que se originan a la hora de propagar la señal y los que se originan en el receptor.
Si empezamos por los de los satélites, vamos a tener errores en el oscilador del satélite, efectos de la teoría de la relatividad, errores en parámetros orbitales del satélite en su determinación, un error sistemático que es el offset de la antena del satélite. La antena, evidentemente, está fuera de lo que es el cuerpo del satélite, y luego otros errores como anti-spoofing. Bien. Error en el reloj, en el oscilador. ¿Qué se ocurre? Que estos relojes, como hemos visto, son muy precisos, pero aún así es inevitable que se produzca un desfase del reloj con respecto al tiempo GPS, con el tiempo sobre todo. ¿Cómo se envían estos, cómo se corrige, ¿no? Bien, en el propio mensaje de navegación que envían los satélites, viene cómo corregirlo a través de, pues eso, ¿no?, de los cálculos que se hacen en el segmento de control y que se envían mediante las estaciones de seguimiento a los satélites. En el mensaje de navegación viene prácticamente pues, esta información, que es un parámetro de deriva, y la evolución de esta deriva con el tiempo. Entonces, nos dan a 0, a 1, a 2, y a partir de aquí nosotros podemos estimar el error que se produce en el satélite. Lo podemos corregir así, pero también lo corregimos si utilizamos un método GNSS diferencial. Los métodos los veremos en otro vídeo, pero bueno, pensad que si, por ejemplo, estamos utilizando un método diferencial en un trabajo concreto, pues el reloj está, en las medidas que hagamos, con los dos receptores están afectados del mismo error. Entonces, este error se puede anular. Otro de los errores es el de los efectos relativistas, y consiste en que el reloj se adelanta con respecto al tiempo que debería, porque el satélite está situado en un campo gravitatorio más débil, es lo que se conoce como la relatividad general, y por la velocidad relativa entre el satélite y el receptor, que es la relatividad especial. ¿Cómo se corrige este error? Con un parámetro de deriva que depende del vector geocéntrico, es decir, en el sistema geocéntrico entre el satélite y el receptor, y la velocidad del satélite en un sistema inercial. Otro tipo de errores. Errores en la determinación de los parámetros orbitales del satélite. Hemos dicho que las estaciones de control de los sistemas GNSS calculan las futuras posiciones orbitales de los satélites. Como conocemos las trayectorias que van siguiendo, pues podemos predecir dónde va a estar en un tiempo futuro. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay determinados fenómenos que hacen que esas coordenadas predichas pues no sean las que son. ¿Cuáles son estas causas? Pues por ejemplo, las variaciones en el campo gravitatorio, mareas, redistribución de masas, etc. Variaciones en la presión de la radiación solar o la fricción del satélite con las moléculas libres. Estos parámetros orbitales se emiten en el mensaje de navegación cada 2 horas, ¿vale?, con los argumentos que modelan sus variaciones. Ahí tenéis, por ejemplo, esos parámetros que se emiten. A partir de estos parámetros somos capaces de calcular la posición del satélite en la órbita en un momento determinado, mediante una serie de fórmulas. ¿Cómo solucionamos este problema? De que las coordenadas que nos están transmitiendo no son las que realmente son, porque claro, en un momento determinado nos van a mandar los satélites su posición en función de lo que se predicho en un momento determinado. Las antenas no pueden estar continuamente emitiendo las coordenadas en tiempo real y que luego el satélite te lo envíe en tiempo real. Lo hacen cada 2 horas, como hemos visto. Entonces, esto se puede hacer de 2 maneras. La primera manera es trabajar con efemérides precisas en postproceso. En postproceso quiere decir que yo hago una observación, hago una campaña, mido una red, lo que sea, y luego una serie de horas, días después, pues hago el cálculo de esa sesión. Con lo cual, en tiempo real, esto pues bueno, valdría según de qué manera, pero bueno, pensemos en postproceso. Cuando los vectores GPS, GNSS, que queremos medir son mayores de 10 kilómetros, entonces se recomienda utilizar este tipo de efemérides. Las más utilizadas son las que proporciona el International GNSS Service, que lo tenéis ahí, ¿no? Existen las efemérides que se llaman emitidas, ultrarrápidas, predichas, observadas, rápidas y finales. Entonces,
Si nosotros quisiéramos utilizar las efemérides más precisas que podemos tener, pues tendríamos que esperar aproximadamente 2 semanas para poder hacer el postproceso. Pero bueno, pensad que esto a lo mejor es para observar una red geodésica, pues tampoco hay excesiva prisa en tener, interesa bien la precisión, ¿no? Esto evidentemente en una aplicación de tiempo real pues es inviable. Podemos utilizar efemérides precisas para corregirlo y podemos utilizar un método de trabajo que nos permita corregirlo también, que es el método diferencial. ¿Por qué? Porque lo mismo, si yo utilizo 2 receptores y mido un vector, los satélites que observo en el mismo momento en esos 2 receptores están afectados de los mismos errores y van a afectar de la misma manera. Entonces, de esta manera se van a compensar. ¿Qué ocurre? Que no vale para todo cuando las líneas baselíneas o los vectores que queremos medir son muy largas. Estos errores orbitales no se eliminan del todo porque los errores en pseudodistancia en un punto y en otro son diferentes, ¿vale? Es decir, las distancias son muy grandes. Si no son muy grandes, estamos hablando de 5 kilómetros, 10 kilómetros, pues podría funcionar sin ningún tipo de problema. Otro tipo de errores decíamos que era el offset entre la antena en la antena del satélite, que es la falta de coincidencia entre el centro radioeléctrico con el centro de masas del satélite. Esto simplemente se corrige mediante un fichero de calibración, ¿vale? Disponible. Es un error sistemático fácilmente corregible. Y luego tenemos el anti-spoofing, que es encriptar, es la encriptación en concreto del sistema GPS, del código P, en el código protegido I, de tal manera que solo usuarios autorizados tienen acceso al código P. Y su objetivo es la prevención de la generación de una copia de la señal GPS y engañar a un receptor. Esto pues, se suele encriptar cuando haya una situación de crisis y demás, el gobierno americano lo encripta y de esta manera pues, solamente ellos tienen acceso a este tipo de información. Por eso fue necesario desarrollar sistemas propios como Galileo, para poder evitar estar siempre a disposición de los Estados Unidos, de terceros países. Hemos visto los errores dependientes del satélite, pues vamos a ver los errores en la propagación de la señal. Evidentemente, la señal tiene que traspasar la ionosfera, tiene que traspasar la atmósfera, y luego hay una serie de errores que tienen que ver a la hora de ya cuando llega la señal al receptor. Perdón. Bien, vamos a comenzar con un estudio muy breve de la atmósfera. Nosotros sabemos que en el vacío la velocidad de la luz es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Pero en otros medios que no es el vacío, depende de la velocidad depende de lo que se denomina el índice de refracción, que es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio determinado. Otra manera de expresar estos fenómenos es la refractividad, que es expresar el índice de refracción, pero de otra manera. Nosotros nos vamos a fijar en la refractividad. ¿Qué ocurre? Que distinguiendo en las longitudes de onda o frecuencias en las que trabaja el GPS, nos va a interesar estudiar cómo se comporta la señal en la ionosfera y en la troposfera. Entonces, en la ionosfera la refractividad es negativa y en la troposfera la refractividad es positiva. En la ionosfera se produce un adelanto de la fase, de las medidas de fase, con lo cual se miden distancias menores, y en la troposfera se produce un retraso de la fase, con lo cual se miden distancias mayores. También es importante saber que en la troposfera los efectos son independientes de la frecuencia, con lo cual afectan de igual manera a L1 y L2, en este caso, en el caso del GPS, por ejemplo, pero en la ionosfera no. En la ionosfera depende de la frecuencia, con lo cual va a afectar de manera diferente a L1 y a L2. Y esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de corregir estos fallos. Hablemos de la ionosfera, entonces. La ionosfera es la región entre los 100 y los 1000 kilómetros de altitud, y en esta zona las radiaciones solares ionizan moléculas gaseosas liberando electrones que interfieren en la propagación de las ondas. Importante, la ionosfera es un método dispersivo para las ondas de radio, que es donde estamos trabajando en el GPS, por lo que su índice de refracción es función de la frecuencia, lo que hemos dicho antes. Depende, según las diferentes frecuencias, nos va a afectar de una manera o de otra, porque la ionosfera es un medio dispersivo. De esta manera tenemos que el error es negativo para la medida de fase, es decir, se produce un avance de la portadora y se mide en distancias más pequeñas,
pero es positivo para las pseudodistancias. Se produce un retardo y de esta manera se miden distancias más largas. Entonces, las pseudodistancias de código son más largas y las pseudodistancias medidas con fase son más cortas. Si nosotros utilizamos las medidas de código para medir una pseudodistancia y no corregimos de ionosfera, nos van a dar medidas más grandes que las reales, pero si utilizamos las medidas de fase, todo esto lo veremos en un vídeo posterior, van a ser más cortas las pseudodistancias. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta y muy preguntable en un test, por ejemplo. O sea, esto es, ¿cómo afecta la ionosfera a las medidas de código? ¿No? Pues son más largas, son más cortas. O sea, de aquí sale mucha cosita para preguntar en un test. ¿Cómo se modela, cómo se corrige este error ionosférico? Bien, se hace a través de un parámetro que se denomina el contenido total de electrones, el TEC, que es medido que en el fondo es 10 a la 16, es una medida que te da el número de electrones por metro cuadrado, medido por 10 a la 16. Y lo que se supone es una columna de 1 metro cuadrado de sección entre satélite y receptor, ¿vale? Eso es un poco en 1 metro cuadrado el número de electrones que existen. ¿Qué es lo que se modela realmente? Se modela el TVEC, el Total Vertical Electron Content, que es para saber, como si el satélite estuviera en el cenit. Se modela el contenido en electrones que tiene la ionosfera para un satélite que está en el cenit. Luego, evidentemente, como los satélites están en diferentes configuraciones en el semihemisferio en el que observamos, pues entonces hay que tener en cuenta el ángulo cenital del satélite. Por ejemplo, Galileo pues tiene un servicio que es de predicción de la ionosfera. Y entonces en cualquier lugar del mundo pues podemos tener una estimación de este TEC. ¿Y por qué estimamos el TEC? Porque este error en ionosfera es proporcional a este TEC. Y también es proporcional a este TEC a lo largo del camino seguido por la señal. Que a su vez, por supuesto, depende de la latitud geomagnética del receptor, de la hora del día, de la elevación del satélite. Por eso hablamos de la máscara de elevación, que saldrá después y lo explicaré. Esto es un parámetro muy importante. Las variaciones estacionales y diurnas y la actividad del Sol en ciclos de 11 años. ¿Cómo se soluciona esto? Pues mira, si trabajamos en modo diferencial, el retardo va a afectar de igual manera de igual manera a las estaciones, siempre que la baselínea sea menor de 10 kilómetros. Esto es lógico porque la ionosfera en un radio de 10 kilómetros en la Tierra, pues la señal que va a traspasar esa sección de ionosfera pues es prácticamente la misma. Y las diferencias van a ser muy pequeñas. Entonces, así lo podemos anular. También podemos hacer una combinación que es entre bandas, que se llama, entre ondas portadoras, que se denomina la combinación L3 o libre ionosfera, para vectores medidos en tierra de más de 10 kilómetros. Ahí pues tenéis la fórmula, que la tenéis en otro tema del temario, D es la pseudodistancia. Podemos utilizar modelos ionosféricos, como por ejemplo el de Klobuchar, que da una serie de parámetros que nos permite corregir. Podemos estimar un modelo ionosférico para un lugar y un momento determinado. Y podemos también aumentar la máscara de elevación. Cuanto más en el cenit esté el satélite observando, menor va a ser este error. Si estamos observando muy cerca del horizonte, pues el error va a ser muy grande. Entonces, con la máscara de elevación lo que vamos a hacer es, por ejemplo, quitarnos todos los satélites que estén a menos de 10 grados de elevación con respecto al horizonte. Entonces nos quitamos una serie de satélites que nos permitan, que nos causen problemas. Esto antes era un parámetro que había que tener mucho cuidado porque no había muchos satélites en órbita, pero ahora mismo, de aquí a poco tiempo, cuando haya receptores que sean capaces de combinar Galileo, GLONASS y GPS, pues imaginaos, podemos tener hasta 30, 40 satélites sobre el horizonte, pues podemos comenzar a utilizar máscaras de elevaciones mucho más altas y quedarnos con una geometría mejor. Bueno, geometría quizás no peor, pero sí que por lo menos minimizar el efecto ionosférico. Este error puede llegar a 100 metros en pseudodistancia, aunque normalmente son 10 metros, y como os decía, es menor en el cenit, aumentando cuando disminuye el ángulo de elevación. De ahí la importancia de la máscara de elevación. Y también tener en cuenta que, por supuesto, el TEC
es menor de noche, porque la radiación solar también, como no hay pues, la interacción de la radiación solar con los electrones, pues va a ser menor. El segundo de los errores en la propagación de la señal es la refracción troposférica. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera, en 10-20 kilómetros, que es donde se producen los fenómenos atmosféricos, las nubes, etc. El índice de refracción en este medio va a ser función de la temperatura, de la presión y del vapor del agua, importante. Aquí no es un medio dispersivo la troposfera, entonces es independiente, la propagación es independiente de la frecuencia y no vamos a distinguir diferentes retardos de L1 y L2. Por lo tanto, no se puede eliminar este error con la combinación de medidas en las dos frecuencias, como hablábamos de la combinación libre ionosfera en la ionosfera. Hay que considerar por separado la componente húmeda de la temperatura, que varía espacialmente y temporalmente, y que es función del vapor del agua a lo largo del camino de la señal, y también la componente seca, que es más estable, pero que causa un 90% del total del retardo y que por suerte puede ser modelada. ¿Cómo se soluciona? Pues de diferentes maneras. Se pueden utilizar modelos atmosféricos simplificados, hay varios, Hopfield, hasta Moynihan, Goodman. Se puede hacer estimando lo que se denomina los Zenith Path Delays, introduciéndolos, o sea, básicamente retardos en los caminos seguidos en el cenit por la señal, un satélite, como si un satélite estuviera en el cenit emitiendo. Y estos retardos se pueden introducir como incógnitas en el sistema de ecuaciones o una vez se determinen las ambigüedades, que veremos en otro vídeo, que una ambigüedad es el número de longitudes de onda inicial entre el satélite y el receptor en un momento determinado que se comienza a hacer una medición. También se puede solucionar trabajando en modo diferencial con estaciones y en estaciones muy próximas, porque este retardo, igual que otros errores anteriores, se puede eliminar, ya que es aproximadamente el mismo. Y luego existen unas funciones de mapeado, que es en diferentes zonas del mundo, de diferentes regiones, se proporcionan parámetros de corrección como los GMF, Global Mapping Functions, o VMF, Vienna Mapping Function. Este error puede causar retrasos en la propagación de 2 metros en el cenit y de 25 metros a 5 grados de elevación. ¿Vale? Entonces, vamos viendo un poco la magnitud de los errores o la importancia que tienen. Otro de los errores que se producen en la propagación de la señal son las pérdidas de ciclo. Las pérdidas de ciclo son saltos en el registro de las medidas, ojo, de fase. ¿Vale? Recordad que vamos a determinar las ambigüedades, que es el número de longitudes de onda completas desde el momento en el que comenzamos a recibir la señal entre el satélite y el receptor, y a partir de ahí, según el satélite se vaya moviendo, o incluso el receptor se vaya moviendo, o los dos a la vez, pues ese número de longitudes de onda va a ir creciendo. Pero eso es como que tenemos un número fijo, que es las ambigüedades, y luego tenemos un número de longitudes de onda que va aumentando, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el registro de las medidas de fase. Pero ¿qué ocurre? Que este conteo, este contaje se puede perder. ¿Por qué? Porque se puede interrumpir la señal, porque pasamos por debajo de un árbol, cerca de un edificio, o estamos en montañas, y entonces perdemos cobertura en algún momento del satélite. Porque existe una baja calidad de la señal. La relación señal-ruido puede ser muy baja, puede haber mucho ruido y poca señal, porque por una baja elevación del satélite. ¿Veis? Otra vez la máscara de elevación vuelve a entrar aquí. Porque las condiciones ionosféricas sean malas, porque se esté produciendo el multipath, que ahora veremos lo que es. También se puede generar porque se produzca un fallo en el software del receptor, que esté procesando incorrectamente la señal. O se puede haber por un mal funcionamiento de los osciladores del satélite, aunque esto es menos probable. Bien, si nosotros representamos gráficamente las medidas de fase con respecto al tiempo, pues siempre se representa como una curva suave. Es decir, el número de longitudes de onda va a ir aumentando suavemente, de una pasar a 2, 3, 4, no sé qué. Pero cuando se produce una pérdida de ciclo, de repente, pues entonces hay un salto. Si hacemos esta representación hay un salto y ocurren cosas como la que estáis viendo aquí en la figura. Entonces son relativamente fáciles de detectar. Es necesario saber el número de longitudes de onda adicionales que se van contando desde el momento que empezamos a medir,
que sumaríamos a la ambigüedad inicial, y entonces eso es fundamental para poder hacer una medición. Si se produce un salto, entonces esto nos va a dar mediciones erróneas, pero bueno, el salto este no es algo que sea totalmente transparente y que no sepamos qué está pasando, es fácil de detectar. Como veis ahí, se detecta sencillamente por medio de un chequeo, y una vez que se determina la pérdida de ciclo, se repara corrigiendo todas las observaciones de fase siguiente según la cantidad fija que nos permita volver a esa curva suave. Incluso el software interno del receptor es capaz de detectarlas y corregirlas automáticamente. Por eso es un error que se produce, pero que tiene fácil solución. Hablamos ahora del multipath. El multipath es, nosotros al medir con un receptor podemos medir las señales del satélite que nos vienen de diferentes sitios. Lo suyo es que midamos las señales directas que nos vienen de los satélites. Pero estas señales, como van emitiendo no se emiten de manera única, sino que se emiten de manera según un cono, por ejemplo, para asimilarlo más fácilmente, pues puede suceder que una onda, un recorrido, un camino específico rebote, se emita, rebote en un edificio, rebote en el suelo y me llegue también al receptor. Entonces, llegamos a un momento en el que a lo mejor el receptor me está midiendo algo que, una señal que no es, me está midiendo una señal más larga que me va a dar una pseudodistancia errónea y demás. Entonces, las señales van a recorrer un camino más largo y va a distorsionar la amplitud y la forma de la onda. Tenemos que tener mucho cuidado para minimizar este tipo de error. Hay muchas maneras de solucionarlo. Lo primero es elegir, cuando pongamos una estación, una antena o un receptor sea fijo, estamos haciendo una medición con métodos en tiempo real, pues evitar sitios que tengan cerca de edificios, vehículos, árboles. Los levantamientos en zonas urbanas siempre dan problemas por estas cosas. Incrementar el tiempo de observación, ya que el ángulo satélite del receptor cambia. Si nosotros ponemos tiempo de observación largos, pues vamos a permitir que el satélite cambie de geometría, y entonces si al principio de la medición me estaba afectando de multipath, pues a lo mejor al final de la medición ya no. Y con eso voy a ser capaz de minimizar este error. También el uso de antenas específicas para minimizar este tipo de fallos. Por ejemplo, incorporando planos de tierra, que es esto que veis aquí. Esto es un modelo de antena infinitos, pero si ponemos un plano de tierra así dentro de la estación, que veis que aquí es donde iría fija en alguna superficie, pues vamos a evitar que las señales que me vengan por abajo lleguen a la antena. Solamente me van a llegar las que vengan por arriba. Podemos utilizar antenas de tipo choke ring, que son estas que veis aquí, o el diseño este. Aquí voy a conseguir que me lleguen las señales que vengan en el camino cierto, pero las que me vengan desde abajo no van a entrar, y las que me vengan desde otras, incluso de zonas bajas, con posibilidad de que sea multipath, pues aquí como que se van a empezar a rebotar y se van a quedar aquí, pero no me van a llegar a la antena. Se puede reducir interferencias también de señales con satélites con baja elevación empleando lo que decíamos de la máscara de elevación. Aquí veis un gráfico, ¿vale? Aquí tenemos un receptor capaz de observar satélites en toda esta semiesfera con el cénit. Entonces, si el satélite estuviera en el cénit, los errores se minimizan al máximo, pero no va a ser siempre así, va a estar siempre a una elevación determinada, ¿vale? La elevación, recordad que es pues en el plano del horizonte hacia el vector que une el receptor con el satélite, pues este ángulo sería. Una máscara de elevación aquí veis que pone 10 grados. Pues quiere decir que poniendo una máscara de elevación de 10 grados, cualquier satélite que esté por debajo, que esté en esta zona o en esta zona, donde los errores de multipath, de atmosféricos y demás van a ser importantes, pues no me los va a tener en cuenta y no me los va a registrar. No me va a registrar mediciones de estos satélites. Entonces, esto es un parámetro que os decía que era muy importante. Y además lo que podemos es utilizar materiales radioabsorbentes alrededor de la antena, ¿vale? Como por ejemplo, pues estas caperuzas o como se llamen, que permiten minimizar este tipo de errores de multipath. Aparte de estos errores tenemos el jamming o interferencias. ¿Qué son? Una interferencia es algo que ocurre de manera natural o artificial.
El jamming ya es más específico. En GNSS es una forma de un ataque electrónico, una contramedida electrónica que envía señales intencionalmente falsas para interferir con el funcionamiento de un sistema, saturando el receptor con ruido de información falsa. Yo recibo una señal, pero sí de un satélite, pero si tengo algo que me está emitiendo una señal mucho más fuerte, pues me va a saturar mi receptor y va a medir lo que me está enviando esta fuente de interferencia pensando que es el satélite cuando no lo es. Entonces, hay dos maneras de hacer estos ataques. Puedes inhibir la ubicación o inhibir la comunicación. Si inhibes la ubicación, es realizar un ataque en el que no permite que el equipo GNSS determine su posición. Y si inhibes la comunicación, es no permitir que el equipo GNSS comunique su posición a algún centro de control, ¿vale? Evitando que ésta pueda tomar algún tipo de acción contra tales situaciones. Si se produce un ataque a las estaciones, por ejemplo, monitoras de un sistema de posicionamiento global y de este tipo, de inhibición de comunicación, pues no serían capaces de discriminar que además los satélites están siendo atacados y entonces parecería que todo funcionaría bien, pero no está funcionando bien. Y entonces el sistema no funcionaría bien. Y esto es algo previsible que podría acontecer en caso de que se produzca un enfrentamiento bélico entre dos países con este tipo de sistemas. Ya no es solo cuestión de lanzar misiles o mandar tanques, sino este tipo de ataques que pueden paralizar sectores críticos de una economía. Soluciones, por ejemplo, utilizar servicios específicos para aplicaciones críticas, como por ejemplo el servicio PRS de Galileo. Y ya por último entramos en los errores del receptor. Vamos a distinguir errores en el oscilador propio del receptor, variaciones en el centro de fase de antena, el ruido que se produce de manera normal en el receptor y retardos propios en el instrumento y otros errores generados por manipulación. Vamos viendo uno a uno cada uno de ellos. Hemos dicho que los receptores utilizaban osciladores más baratos de cuarzo. Generalmente de cuarzo. Hablamos que en los satélites teníamos de rubidio, de cesio, incluso máseres de hidrógeno ahora. Pues los osciladores de los receptores en tierra, los que utilizamos nosotros, son de cuarzo. ¿Qué ocurre? Que el receptor recibe una señal, entonces en ese momento el reloj interno tiene un desfase con respecto a la escala de tiempo. Y el error afectará por igual a todas las medidas de los satélites de los que está registrando simultáneamente, ¿vale? O sea, nosotros estamos observando simultáneamente a un satélite, a diferentes satélites, y nuestro reloj en el receptor va a tener el mismo error para todos, en un momento determinado. ¿Cómo se soluciona? Trabajando con posicionamiento relativo, planteando las ecuaciones de dobles diferencias, que eso lo veremos luego, como la manera de que este error pierda la influencia en las mediciones. Y antiguamente se añadía un reloj externo de rubidio, que servía como un satélite adicional. Es lo que os decía al principio del vídeo. Se utilizaba un oscilador adicional que generaba un patrón de tiempo mucho más estable que estos relojes de cuarzo. Y entonces de esta manera pues, era capaz de sustituir a uno de los satélites sobre el horizonte y solamente con 3 satélites podíamos ya calcular coordenadas. Otro error es la variación del centro de fase de la antena. ¿Qué ocurre? Que el centro radioeléctrico de la antena, que es el punto donde llega la señal, y el centro mecánico físico no es el mismo, hay unos pequeños milímetros. Entonces, suele afectar más a la componente vertical, pero también a la horizontal. Esto es un error sistemático que se puede corregir realizando todas las mediciones, orientando las antenas hacia el norte. De esta manera afectará de igual manera a todas las mediciones y por eso se podrán anular. Y aparte de eso se puede calibrar en función de la frecuencia de la señal, altura de horizonte y el azimut de cada satélite, en lo que se denominan los ficheros de calibración de antenas. Es un error sistemático que se puede solucionar mediante estas dos maneras. Además, se produce en los receptores incertidumbre de medida o ruido. Tenemos que tener claro que en cualquier medida electrónica se produce un error de medida aleatorio, ruido, directamente ruido. Y este error es aleatorio, es la desviación con respecto a cero de las medidas hechas. Si nosotros tenemos las coordenadas de un punto fueran 0, 0, pues evidentemente si yo estoy continuamente midiendo con un sistema GNSS, nunca me va a dar 0, 0, siempre va a estar oscilando en torno a esa señal, en torno a esa medida.
¿Cómo se cuantifica este error? Para la mayoría de los receptores, lo que se dice es que suele ser unos 2 milímetros o incluso 1 milímetro en las condiciones perfectas de la geometría de satélites, una atmósfera súper tranquila y libre de obstáculos. Retardos instrumentales. Un receptor está compuesto, lo vimos al principio del vídeo, de antenas, cables, filtros y aparte de eso, por supuesto, los satélites también tienen mucha electrónica. Y esto produce unos retardos, desde que se recibe una señal hasta que se procesa, desde que se emite hasta que, o sea, todo esto hay unos retardos que son, hablamos de microsegundos, lo que sea, pero existen y hay que modelarlos. ¿Y cómo se hace? Pues se diferencia entre el retardo que se produce en el satélite y el que se produce en el receptor. En el receptor se incluye este pequeño, se modela incluyéndolo dentro del offset del reloj del receptor, dentro del retardo que hay que corregir, y en el satélite se transmite dentro del mensaje de navegación dentro de cada satélite. El propio mensaje de navegación ya te proporciona la estimación de este error. Y aparte de eso, lo que tenemos es la propia manipulación de equipos. Si yo voy a hacer una campaña de medición de una red geodésica, voy a poner una antena, instalar una antena, pues voy a cometer inevitablemente unos errores en el estacionamiento de la propia antena. Evidentemente esto se puede minimizar, y hay que minimizarlo, pero siempre se va a corregir y siempre se va a producir, por muy cuidadosos que seamos. A la hora de medir la altura de la antena también es imposible medir perfectamente, exactamente la medida de la altura de la antena. Siempre se acabará produciendo un error. Y luego errores propios en la manipulación de los equipos. Por ejemplo, esperar a que se comenzara una observación demasiado pronto o, bueno, simplemente, pues, qué decir, darle un viaje a la antena, darle un golpe con algo, pues eso evidentemente puedes causar una serie de errores. Y con esta última diapositiva acabaría un poco el primer vídeo de los fundamentos de los sistemas GNSS. Haré breve, pues pondré más información sobre procesamiento de la señal y demás. Espero que os sea de utilidad.